Bendiciones con todos. Tema 63, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando y estudiando el libro de Génesis y hoy día estudiaremos con el siguiente tema. El hombre será borrado de la faz de la tierra. Y leemos Génesis capítulo 6, versículo 7 que dice lo siguiente. Por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Ahora, en el tema anterior vimos a lo que se referían las escrituras cuando mencionan que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. También vimos que el pecado del hombre afligió al Creador hasta el punto de que él experimentara dolor en su corazón. Ahora veremos cómo el juicio del diluvio fue la respuesta a la dureza del corazón colectiva de la población antidiluviana. En este versículo se puede causar un poco de confusión, porque si Dios prevé todo, ¿cómo podría arrepentirse de haber creado al hombre y a los animales? Como ya vimos en nuestro estudio anterior, Dios es firme, Él no cambia y es constante en su propósito desde la eternidad. Él ve y lo sabe todo. Cuando Él terminó su creación, vio que todo lo que había hecho era muy bueno, como dice Génesis capítulo 1, versículo 31. Por lo que no es que Dios viera la maldad y se arrepintiera de haber creado al hombre y los animales, porque Él buscaba salvar a la humanidad. Pero entonces, ¿qué es lo que nos quiere mostrar en este versículo? Más bien, la situación de la decadencia humana ya había llegado al colmo. Recordemos que Dios utiliza diferentes formas para que las personas se arrepientan y regresen a Él. Por ejemplo, enviar profetas como Abel, Enoc y Noé en esos tiempos, para que les advirtiera a las personas y dejen sus malos caminos. El Espíritu de Dios luchó con los hombres, sin embargo, Dios ya había declarado que su Espíritu no lidiaría con los hombres para siempre, como lo vimos en el tema de Génesis capítulo 6, versículo 3, los 120 años de tolerancia. Por tanto, cuando la maldad humana llega al límite, entonces Dios permite que sus corazones se endurezcan y queden listos para su destrucción. Dios es paciente, lento para la ira y misericordioso, como dice en Números capítulo 34, versículo 6 y Número capítulo 14, versículo 18. Sin embargo, tiene un límite y cuando las personas abusan de este límite, entonces entendemos que entran a otra fase en la que los culpables están listos para recibir el juicio. Leamos Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Miren lo que dice. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20 dice: quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Ahora, la palabra hebrea para borrar es
maja, que significa lavar con agua, limpiar la suciedad, borrar un nombre del libro de la vida, como dice Apocalipsis 3:5 y capítulo 22, versículo 19. Eliminar las transgresiones y destruir. La primera vez que aparece en la Biblia en este versículo y cada vez tiene un significado más teológico. Como dice Génesis capítulo 7, versículo 23, Éxodo capítulo 32, versículo 32 al 33. Leamos Éxodo capítulo 32, versículo 33. Dice, el Señor respondió a Moisés, al que ha pecado contra mí, a ese borraré de mi libro. En este caso nos está dando una idea de que el Todopoderoso planea lavar con agua el pecado y a los pecadores de la tierra, porque al hombre fue creado para servir y honrar a Dios, pero en lugar de hacer eso, se dedicaron a desarrollar la maldad con cada pensamiento de su corazón. Leamos lo que dice Génesis capítulo 6, versículos 11 y 12. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Segunda de Reyes capítulo 21, versículo 13 dice, extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, limpiándolo y volviéndolo boca abajo. Moisés fue inspirado a escribir esta condición de la humanidad de esta forma, tal vez como una parábola que solo puede ser entendida por los creyentes vueltos a nacer, como está en Mateo capítulo 13, versículos 10 al 17, y Salmos capítulo 78, versículo 1 al 5. Nuestro Señor solo en su propio tiempo revela la información adecuada a los creyentes para que ellos también puedan entender su palabra. Por eso, cuando estamos leyendo las Escrituras, el Espíritu Santo nos va revelando nueva información sobre pasajes que previamente habíamos leído o estudiado. Dios abre las Escrituras a nuestro entendimiento, como dice Lucas capítulo 24, versículo 45. Tal vez Dios quería despertar nuestra curiosidad cuando viéramos este versículo y motivarnos a estudiar más su palabra y aclararnos nuestras dudas o confusión. Por ejemplo, Noé, quien tenía el Espíritu Santo y era un ministro de la palabra, vio la maldad de los hombres y, al ver tales cosas, fue movido por el Espíritu Santo al dolor para predicar la buena noticia y para construir el arca. Y gracias a Moisés, hoy tenemos esta información disponible para poder darle gloria a Dios por el amor que nos tiene al permitir que la humanidad sobreviva a su juicio. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 al 14 dice, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros hemos recibido no al Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, cuando cambiando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Cuando la muerte es espiritual, la persona se encuentra separada de Dios. Ahora, nuestro Creador declara cuánto detesta el pecado cuando envía el diluvio. Entonces, ¿por qué se extiende el castigo a los animales también? ¿Qué pecado pudieron haber cometido estos animales terrestres?
Como vimos en el tema de Génesis capítulo 6, versículo 2, los hijos de Dios, ángeles, hombres o ángeles, parte 3, una de las teorías que tenemos es que los ángeles caídos no solo corrompieron el ADN de los hombres, sino también de los animales. Y esto podría ser la razón por la cual limpiaría la tierra de la raza humana y a los animales como parte de su juicio. Por ejemplo, en la Escritura, además de encontrarnos que cuando alguien comete el pecado de bestialidad, entonces ese animal debe ser sacrificado. Es posible que la corrupción humana hubiera llegado a tales niveles de degradación. Escucha lo que dice Levítico capítulo 20, versículo 15. Si alguien tiene trato sexual con un animal, ciertamente se le dará muerte. También matarán al animal. Otra referencia que tenemos referente a lo que pudo causar que los animales fueran destruidos juntos con la humanidad, la encontramos en el libro apócrifo de Jacer, en donde se relata que la humanidad, además de haber caído en la idolatría, el robo y la violencia, hicieron mezcla de animales de diferentes especies para provocar al Señor. Esta tecnología la aprendieron de los hijos de Dios, llamados también vigilantes. Leamos lo que dice el libro apócrifo de Jacer en el capítulo 4, versículos 17 y 18, para entender esto mejor, para tenerlo más claro. Dice, y cada hombre se hizo para sí un Elohim, y ellos robaron y saquearon cada hombre a su vecino, como también a sus parientes, y ellos corrompieron la tierra, y la tierra estaba llena de violencia. Y sus jueces y sus regidores, Enot, estos son llamados los vigilantes, y fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas de sus esposos por la fuerza, de acuerdo a su elección, y los hijos de los hombres en esos días tomaron el ganado de la tierra, las bestias del campo y las aves del aire, y enseñaron la mezcla de animales de una especie con la otra, para así provocar a Jehová. Y el Todopoderoso vio que la tierra entera estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sobre la tierra, se había corrompido, todos los hombres y todos los animales. Mire, por todo esto, todas las prácticas actuales de manipulación y corrupción genética de plantas, animales y humanos son alarmantes. Como lo vimos en el tema de Génesis capítulo 6, versículo 4, el resurgimiento de los Néfilim en los días de Noé. Bien nos advirtió nuestro Señor que las cosas volverían a ser como en los días de Noé en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Entre los comentarios acerca de este versículo se mencionaban que, como las Escrituras no mencionan ningún castigo para los ángeles caídos, en este versículo, la teoría de que los ángeles habían corrompido la semilla de la mujer no era válida. Pero creo que es un argumento muy débil para descartar una interpretación, porque no se menciona ningún castigo en este versículo en particular, porque sabemos que hay ángeles caídos que actualmente están siendo castigados en el Tártaro, de acuerdo a Judas capítulo 1, versículo 6. Leamos lo que dice en Judas. También a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Para ir concluyendo, mencionaremos que cuando el Señor lidia con el pecado y la maldad, no lo hace a medias tintas. Su solución es total, trabajando dos extremos simultáneamente por un lado, aplicando su juicio y su ira, y por el otro, crea un camino para la salvación de la humanidad. Porque el propósito de la destrucción del diluvio no era acabar con la raza humana, sino que por la misericordia de Dios, en medio de su ira, se compromete a que la preservación y la restauración de la humanidad a través de Noé. Pero no veremos en nuestro siguiente estudio veremos, aún y cuando Noé
y su familia eran pecadores. Génesis capítulo 8, versículo 21-23. La gracia de Dios permitió que la humanidad continuara hasta que ocurra la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Leamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22. Porque en anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que lo sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? ¿Sí? Cómo le alabamos y glorificamos el nombre del Señor, porque cada día seguimos aprendiendo. Ahora, ¿qué nos queda hacer ante tanta maldad, ante la maldad que ha crecido en el mundo? Y se viene un juicio, un nuevo juicio, que ya no va a ser por agua, sino por fuego, más terrible ahora. Entonces, ¿cómo escapamos de eso? Primero, entregando nuestro corazón al Señor Jesucristo, nuestro corazón y vida, convirtiéndonos en hijos verdaderos, no hijos solo de palabra, de corazón también. ¿Sí? Por eso en cada video nos hemos dado el tiempo de poner lo que nosotros le llamamos la oración de fe. La oración para aceptar al Señor Jesucristo. Y es hora que lo haga. La misma palabra dice, hoy es el día de salvación. Entonces, repita la oración con todo su corazón, buscando ser un hijo de Dios. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Muy bien. Ahora tienes que venir a la palabra todos los días, ¿sí? Estudiar la palabra de Dios, buscar ponerla en práctica y después predicarla. La gente tiene que saber estas verdades para poderlas poner en práctica. Cántele alabanza al Señor. Él es merecedor de alabanzas que glorifiquen su nombre. Converse con Él a través de la oración. Él le va a escuchar y le va a responder. Y lo invitamos a la iglesia. Sí, en la iglesia hay espacio para usted y su familia, para juntos sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu gran misericordia, mi Dios. Por tu gran misericordia no borraste en su totalidad a toda la raza humana. Dejaste a 8 personas para darnos una nueva oportunidad, para salvarnos a través de Jesucristo. Pero muchas personas, aún sabiendo la maldad, sabiendo que tú entregaste a tu Hijo Jesucristo, no te buscan, Señor. Pedimos perdón por eso y pedimos que tu Espíritu Santo se empodere, salga con todo su poder a tocar los corazones y las vidas de las personas, a convencerlas de pecado, de justicia y de juicio, y de que tienen que aceptar a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Sí, Padre Santo, que esta palabra sea llevada por todos los rincones del mundo y no vuelva vacía. Regrese con una cosecha de hijos e hijas que honren y glorifiquen tu nombre y den un testimonio impecable a la sociedad, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por esta maravillosa palabra que nos regalas cada día. Oramos con acciones de gracias en el nombre de Jesús y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan también
saber estas verdades. Y nosotros de acá les deseamos a ustedes que tengan un día pero lleno de bendiciones.